Gracias, hermano Saúl, por su presentación. Hermanos, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Qué gusto volverlos a ver. Igual, bienvenidos a mis hermanos que nos ven por la plataforma de Zoom y las demás plataformas. Mis hermanos, pues este sabadito pues hay que gozarnos a través de su palabra de nuestro Dios. De verdad, hermanos, a mí me gustaría que participaran mis hermanos, pues los que están aquí en la localidad. Pero hermanos, hay reglas. Y las reglas, hermanos, pues las respetamos. Así es que mis hermanos van a participar nada más por la plataforma de Zoom. Y mis hermanos, si me rebelo, si rompo las reglas, hermanos, pues no me estoy rebelando con mi hermano, sino que me estoy rebelando con Dios, ¿sí? Y de eso se trata esta lección, hermanos, no volver atrás. Dice en nuestros cuadernos sabáticos, en la página 6, cruzando el Mar Rojo y el bautismo. Es un tipo, mis hermanos, sabemos que el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo y así, hermanos, hace una representación a nosotros cuando nos bautizamos y es lo que vamos a analizar a través de esta escuela, mis hermanos. Tenemos una lectura bíblica, primera carta a los de Corintio, capítulo 10, versículo 1 al 21. Repito la cita, mis hermanos. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1 al 21. Vamos a darle lectura, mis hermanos, todos juntos, y iniciamos con el primer versículo, que dice así en la palabra de nuestro Dios. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron la mar, y en todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar, y todos comieron la misma vianda espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que los seguía, y la piedra era Cristo. Mas de muchos de ellos no se agradó Dios, por lo cual fueron postrados en el desierto. Pero estas cosas fueron en figura de nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis honradores de ídolos, como alguno de ellos, según está escrito. Sentóse el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a jugar. Ni forniquemos como alguno de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos a Cristo, como también alguno de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como alguno de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas las acontecieron en figura, y son escritas para nuestra admonición, en quienes los fines de los siglos han parado. Así que el que piensa estar firme, mire y no caiga. No os ha tomado tentación sin humana. Más fiel es Dios, que no os dejará ser tentados, más de lo podéis llevar. Antes dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis aguantar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sabios hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición y de bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, porque un pan es, muchos somos un cuerpo, pues todos participamos en un pan. Mirad, Israel, según la carne, los que comen de los sacrificios no son participantes del altar. ¿Qué pues digo? Que el ídolo es algo, que sea algo lo que es sacrificado a los ídolos. Antes digo, lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios, y no queréis ser partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis ser participantes de la mesa del Señor
y de la mesa de los demonios. Amén. Bien, hermanos, pues esta es la palabra de nuestro Dios. Dice que no murmuremos, está prohibido delante de nuestro Dios, y que no tentemos a nuestro Dios. Mis hermanos, pues es importante analizar todas estas cosas por medio de su palabra, que ya que, hermanos, en otros tiempos, pues estábamos retirados de las cosas de nuestro Dios, y ahora, mis hermanos, que estamos pues aquí presentes, guardando el sábado, mis hermanos, respetando, pues es importante que practiquemos pues lo que Dios nos enseña. El amor es importante, mis hermanos, pero vamos a ir analizando esta escuela, mis hermanos. Si alguien tiene el versículo de memoria, por favor, mis hermanos. Levanten su mano, mis hermanos. Mi hermana Ana, por favor, adelante. Recuerden, mis hermanos, que el sacrificio, ese sacrificio es para nuestro Dios. Adelante. Dice así: por fe pasaron el mar Bermejo como tierra seca, la cual probando los egipcios fueron sumergidos. Hebreos 11:29. Amén. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana. ¿Alguien más? Mi hermana Ana Guevara, por favor, adelante. Pasa a vosotros, hermanos. Pasa a vos, mi hermana. El versículo de memoria. Por fe pasaron el mar Bermejo como en tierra seca, lo cual probándolo los egipcios fueron sumergidos. Hebreos 11:29. Amén. Amén. ¿Alguien más? Nuestro hermano Manuel Mejía, adelante. Por fe pasaron el mar Bermejo como tierra seca, lo cual probaron los egipcios y fueron sumergidos. Hebreos 11:29. Dios bendiga a nuestro hermano. ¿Alguien más? Angie Cruz, adelante, hermana. Pasa vos, hermano. Pasa vos. Dice, por fe pasaron el mar Bermejo como por tierra seca, lo cual probando los egipcios fueron probados. Hebreos 11:29. Amén. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana. ¿Alguno más? Creo que son todos. Bien, hermanos. El objetivo dice concientizarnos del peligro de volver atrás cuando hemos sido comprados con la preciosa sangre del Hijo de Dios. Mis hermanos, pues es importante hacer conciencia de todas las cosas que hemos recibido de parte de nuestro Dios. Mis hermanos, pues ya en estos tiempos o en estas fechas, a veces algunos todavía caen, hermanos, o se prestan, mejor dicho, ¿verdad? Se prestan en las fiestas. Y eso, mis hermanos,
pues es regresar atrás. Dice bien claro la lectura bíblica, no podemos participar en la mesa del Señor ni en la mesa de los demonios. No podemos tener en nuestras vidas dos señores. Ya hemos conocido a nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y dice bien claro pues el versículo de memoria, por fe. ¿Qué significa la fe, mis hermanos? La fe pues es creer, pero la fe, mis hermanos, es la sustancia de las cosas que no se ven. Mis hermanos, pues la fe, recuerden lo que decía Santiago, que la fe sin obras es muerta. No se trata nada más de creer, sino que se trata de las acciones, porque eso es lo que quiere a nuestro Dios, que cambiemos. No podemos decir que, hermanos, que el día que nos bautizamos y todas las cosas, hermanos, empezamos a ser mejores. Debemos, pero somos seres humanos, tenemos errores, nos enojamos, que es parte de hermanos, de volver atrás. Y este sábado siempre decimos, hermanos, pues nos vamos a gozar. ¿Y en la semana acaso no nos gozamos? No, porque estoy trabajando. Hermanos, es una bendición el trabajo, la salud. Hay hermanos que en estos momentos están pasando situaciones difíciles, pero dice el apóstol Pablo que todos somos miembros. Por lo menos podemos hacer una oración por nuestros hermanos. Lo que a veces yo, hermanos, me pongo a analizar, que ahora ya no hay pretextos, hermanos. Ahora ya hay medios, lo que dice el profeta Joel, que la ciencia ya está avanzado, y es cierto, mis hermanos. Ahorita con un mensajito me comunico con mi hermano, cómo está, con mi hermana, y eso estamos haciendo la voluntad de nuestro Dios. Es lo que quieren, mis hermanos, y la murmuración, porque a veces pues nos dan indicaciones, hermanos, y al rato estamos criticando, y eso no debe de ser, mis hermanos, sino que si tenemos algo, hermanos, pues hablar con el hermano o la hermana, y no provocar, hermanos, pues disgustos entre nosotros, porque dice bien claro, hermanos, la lectura que vimos, hermanos, el versículo de 1 Corintios 10, el versículo 5, mas muchos de ellos no se agradó Dios, por la cual fueron postrados en el desierto. Esto, hermanos, como les digo, que es un tipo, lo que ellos pasaron en el Mar Rojo, o cuando ellos cruzaron, hermanos, es cuando nosotros nos bautizamos. Nosotros, hermanos, también nos bautizamos y empezamos a cambiar. Estamos una lucha espiritual con la carnalidad que tenemos que dejar. El apóstol Pablo, carta a los Efesios, dice bien claro, mis hermanos, que dejemos nuestra forma de vivir, de hacer, hermanos, pues esa conciencia. Fíjense, hermanos, lo que dice Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Quiere decir, hermanos, que nuestro Dios siempre ha estado, su pueblo siempre le estuvo llamando la atención, estuvo, hermanos, y ahora nos toca a nosotros, hermanos, ahora en estos tiempos, pues de igual manera, hay predicaciones, a veces, fíjense, hermanos, a mí me preguntan, hermano, ¿y en dónde se conecta? ¿Tacubaya, Churubusco o Toluca? Pues le digo, hermanos, entre semana, a veces tengo que ver otra transmisión, hermanos. ¿Y eso cómo se le llama, hermanos? Una retroalimentación para comprender muchísimas cosas. Y no es de que hagamos diferencia, que quién es mejor. Aquí no se trata de eso, mis hermanos. Aquí lo que se trata, hermanos, es de que todos, hermanos, somos iguales. Delante de sus ojos de nuestro Dios, todos somos iguales. Es bonito, hermanos, ver el rostro de nuestros hermanos, pero también es triste, hermanos, de ver, hermanos, que ya no están por estas cosas que están aconteciendo, hermanos. Pero la palabra de nuestro Dios en el Evangelio de Mateo lo dice bien claro, que apenas son principios de dolores. Esta pandemia, hermanos, pues ya se va a quedar. Aquí lo importante, hermanos, que somos un pueblo sabio y entendido, es de que
aprendamos a cuidarnos y haciendo las cosas de nuestro Dios, respetando el sábado, respetando sus leyes. Eso es lo que quiere nuestro Dios. Vamos a ir, hermanos, a entrar al material exegético. Si algún voluntario, hermanos, quiere leer el primer párrafo. A ver, hermano, hermana Saraí, a ver, por favor. Sí, hermano, dice así el primer párrafo. Las experiencias de los hijos de Israel al cruzar el Mar Rojo y su opresión en Egipto señalan para nosotros una hermosa alegoría de nuestras experiencias después que hemos sido bautizados, después que hemos dejado la tierra de impiedad y pecado, cuando comenzamos nuestra jornada hacia la tierra prometida, como lo dice Primera de Juan 1, del 7 al 9. Bien, ¿quiere aportar algo, hermana? Yo creo que como vamos viendo en las escuelas, hermano, pues ya nos anticipaban que íbamos a estar haciendo pues como esta alegoría y comparación para ver que no estamos tan alejados de lo que vivió el pueblo y sentir y encontrar de esas experiencias que ellos tuvieron pues una enseñanza para nosotros. Y bueno, sí, aquí dicen, ¿no? Cómo después de ser bautizados y que hemos dejado aquella tierra de impiedad, pues va a comenzar el trabajo. Muchos pensamos que al bautizarnos va a ser como ya algo inmediato o casi mágico, pero aquí nos está señalando que viene a partir del bautizo todo el trabajo que tenemos que hacer. Es el bautizo la meta de salida, ¿no? Como en una carrera. Y a partir de ahí, pues no es una carrera a ver quién es más ágil o a ver quién llega primero, sino es una carrera pues de mucha resistencia. Nada más, hermano. Gracias, hermana. Pues sí, mis hermanos, es así cuando el bautizo, hermanos, no significa, y fíjense, hermanos, lo que se dice, que cuando uno se bautiza, mis hermanos, que ya no debemos de hacer, pero como les decía, mis hermanos, somos seres humanos. A veces nos cuesta trabajo controlar nuestro carácter, ¿sí? Pero dice bien claro, hermanos, el libro de Proverbios 24. Proverbios 24, versículo 16, dice así: porque 7 veces cae el justo y se torna a levantar. Hermanos, como seres humanos tenemos tropiezos, pero hermanos, tenemos que seguir. Ya lo decía nuestra hermana, es una carrera, tenemos que llegar. Valga la expresión, aunque arrastrando, hermanos, pero tenemos que llegar. Dice el mismo versículo: mas los impíos caerán en mal o en peor, hermanos. Y hermanos, pues ese es el punto, hermanos, que estamos bautizados. No estoy diciendo, mis hermanos, que está permitido pues seguir atrás, no, hermanos, pero simplemente a veces, hermanos, sin darnos cuenta, cuando nos dimos cuenta, pues caímos.
¿sí? Ofendimos. En muchísimas cosas, hermanos. O insultamos. Yo dije que ya no me iba a enojar y me enojé. No tuve la paciencia con mis hijos. ¿Sí? Y a veces, hermanos, preguntamos que estamos cumpliendo con los mandamientos. Sí, ¿cuáles esos? Pero hay mucho más. Hay muchísimo más, mis hermanos. Porque si yo les pregunto, hermanos, ¿todos estamos haciendo ahorita la voluntad? Sí, estamos guardando el sábado. No estamos robando. ¿Sí? Pero si no analizamos más a fondo, mis hermanos, si nuestra mente no está aquí, es imposible, hermanos, agradarle a Dios. Si nuestra mente está allá afuera, pues estamos perdiendo el tiempo, mis hermanos. Aquí la idea, hermanos, lo que nos enseña nuestro Dios, que dice que Él siempre nos advierte. Él siempre nos advierte con su palabra. Recuerden, hermanos, tu maldad te castigará. Es lo que le pasó al rey David. Y también, hermanos, suele que nos pase a nosotros. Pero dice ese mismo versículo, hermanos, ¿qué dice? Tu maldad te castigará, mas tu apartamiento te condenará. Entonces, hermanos, la idea es de no dejar a Dios. Hay muchísimas parábolas en las Sagradas Escrituras, hermanos, y que nos da una buena enseñanza. A veces yo platico con personas y les comento, cada vez que escuchemos una predicación, sea de un carácter, sea de vicio, sea de lo que sea, hermanos, me lo tomo que me lo están diciendo a mí, ¿sí? Porque a veces, hermanos, murmuramos y decimos, ese le queda el hermano, ese le queda a la hermana. ¿Y tú cómo estás delante de Dios? Porque estamos haciendo lo mismo que el pueblo de Israel hizo. ¿Sí? Todos vivimos, dice que todos se bautizaron en Cristo. Y ahora nosotros también. Dice, hermanos, lo que les decía, que a veces algunos hermanos todavía se prestan en estas fiestas. Y eso, hermanos, pues es delicado, no podemos hacer dos cosas. Dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice así: no améis al mundo ni las cosas que estén en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así, hermanos, esa es la palabra de nuestro Dios. Porque a veces nos confundimos mientras que guarda el sábado y si le tocó pues un día entre semana, yo puedo asistir. No, hermanos, no se puede. Porque eso es regresar atrás. Eso es volver, llevar las mismas costumbres, hermanos, sino que todo lo contrario, es ir perfeccionando. Esta lucha, hermanos, tiene que la carnalidad y la espiritualidad está así, hermanos, pero tenemos que vencer, tenemos que ser vencedores. Recordemos que todo lo podemos, que Cristo nos fortalece. Y esa es su palabra de nuestro Dios. Porque a veces como que no me gusta lo que me dice. Pues reclámale a Dios porque esa es su palabra. ¿Sí? Es la palabra de nuestro Dios, no al hermano, no al expositor, hermanos, o la hermana, no. Es lo que Dios quiere, mis hermanos. Que seamos, pues, de verdad hijos de Él. Y eso es importante, hermanos, que lo tomemos y que no lo analicemos, porque recordemos, hermanos, que nosotros ahora ya no estamos en tinieblas, ahora ya somos luz. ¿Y qué hace una luz? Alumbra. ¿Y a quiénes alumbra? Pues a los que están en la oscuridad, ¿verdad? Entonces, hermanos, nosotros, la gente depende de nosotros. La gente depende mucho de nosotros. Porque si nos ven por ahí que vamos, imagínense, hermanos, ¿recuerdan el rey David? ¿Qué es lo que hizo y qué le dijo Natán? Que hiciste blasfemar a los enemigos de Dios.
Tú que dices que no se hace esto, pero tú lo haces. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermanos, para ir perfeccionando en las cosas del Padre Celestial. El segundo párrafo, mis hermanos. Hermano Edgar, adelante, por favor. ¿A vosotros, hermanos? Pasamos, hermano. Sí, hermano. El segundo párrafo dice de la siguiente manera. Cuando los hijos de Israel estuvieron en Egipto, recibieron la promesa de ser libertados de dicha esclavitud. Pero esa libertad no se realizó plenamente sino hasta que atravesaron el Mar Rojo. Antes de cruzar el mar, podían haber vuelto a Egipto o podían echar mano de ellos los egipcios. Sin embargo, después que los egipcios fueron destruidos en las aguas, los hijos de Israel pudieron ser completamente libres. Este hecho entonces fue lo que trajo completa libertad al pueblo de Israel. ¿Quiere aportar algo, mi hermano? Mi hermano, solamente comentar un poco sobre este párrafo. Bien vemos, hermano, de que el pueblo de Israel, cuando se encontraba entre el Mar Rojo y los egipcios, vemos, hermano, de que ellos empezaron a murmurar, ¿verdad? Que es lo que usted comentaba, de qué es lo que Dios no quiere, ¿verdad? El pueblo de Israel empezó a murmurar contra Moisés, diciéndole de que para qué los sacó, si iban a morir en el desierto, ¿verdad? Que ya es lo que le habían dicho en Egipto, que preferían servir a los egipcios. Entonces vemos, hermano, que en esta parte o en este párrafo dice antes de cruzar el mar, podían haber vuelto a Egipto o podían echar mano de ellos los egipcios, ¿verdad? Entonces vemos, hermano, de que esto nos da un claro ejemplo y una enseñanza de que nosotros, hermanos, mi hermano, también nosotros podemos a veces pensar, ¿verdad? De que era mejor estar en la vida de antes, ¿verdad? Cuando ya somos bautizados, podemos pensar de que tal vez porque ya no trabajamos el sábado, ya no recibimos el salario que recibíamos cuando trabajamos el sábado, ¿verdad? O cuando hacíamos otras cosas que las hacíamos en el día del sábado, cuando vivíamos en el mundo, ¿verdad? Y a veces solemos pensar eso, ¿verdad? O a veces, un ejemplo, mi hermano, en las festividades que tuvo el mundo en esos días, ¿verdad? Hablando de Navidad, Año Nuevo y en el Día de Reyes, muchos, hermano, pudimos haber pensado, ¿no? Es que pues se sentía bien, ¿verdad? Se sentía bien celebrar eso y ahora no lo hacemos, ¿verdad? A veces nos llega en la mente eso, pero lo que nuestro Dios nos enseña por medio de su palabra es de que, hermano, nosotros tenemos muchas más bendiciones, ¿verdad? Y que nos podemos gozar en gran manera sirviendo a nuestro Dios, ¿verdad? Siendo libres de esa esclavitud. Es lo poco que yo puedo comentar sobre este párrafo, mi hermano. Gracias, hermano. Pues así es, mis hermanos. El hecho, hermanos, que estemos dentro del pueblo, hermanos, fíjese, hermanos, a veces uno dice, es que estamos lejos para cumplir las cosas. No, hermanos, ya estamos dentro, ¿sí? Ya hemos conocido, ya hemos bautizado, hermanos. Y hermanos, pero ahora ¿qué sigue? Pues estar firmes, estar firmes. Pero recuerden, hermanos, que Dios, a veces nosotros nos justificamos, pero Dios no mira eso. Dice que Dios mira más de lo profundo, dice que Dios mira el corazón. A nosotros el hermano lo podemos engañar. Hermano, estas horas porque pasó esto, el metro se ponchó, ¿verdad? Pero no es así, mis hermanos. A Dios, o hermanos, ayer no vine por esto, aunque yo no quise, pero tenía el tiempo. Al hermano lo estoy engañando. Pero nos dice que no nos engañemos, ¿sí? Porque, hermanos, tenemos ese mandamiento que dice la palabra de nuestro Dios. No levantarás falsas testimonios. Hablar con verdad, ¿sí? Y eso, hermanos, eso nos va a ir ayudando
a ir perfeccionando. Nunca vamos a ser quizás perfectos. A veces yo me pongo a analizar las cosas, digo, y a lo mejor no me alcance la vida, mis hermanos, para estar delante de nuestro Dios, pues lo más agradable. Porque a veces yo me pregunto, por ejemplo, el 31, me asomaba por la ventana, terminando el servicio, terminando el culto, me asomaba por la ventana, por todas partes, cohetes, hermanos, música por todas partes. No me imaginaba, ¿y Dios cómo nos verá? ¿A quiénes le están sirviendo? ¿Y todo el mundo? Y si cumple su palabra, dice que son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Y esos son los que cumplen su voluntad, los que de verdad se están acercando a Él, o los que de verdad lo buscan de corazón, o los que de verdad, hermanos, los que de verdad quieren hacer la voluntad, es decir, los que de verdad, hermanos, están practicando el perdón. Porque a veces el ser humano le cuesta mucho perdonar. ¿Qué es lo que primero uno dice? Él empezó, el que venga y se disculpe. Pero la palabra, hermanos, de nuestro Dios dice otra cosa. Si tu hermano tiene algo contra ti, vete tú a él, vete a humillarte tú. El que se humillare, Dios lo ensalzará. Mas el que es soberbio y no se humilla, Dios lo va a humillar. Y así, mis hermanos, estas cosas de Dios, pues a veces, decía nuestro hermano, que a veces quisiéramos regresar allá atrás, a veces tenemos que desvelarnos, a veces nos tenemos que sacrificar, ¿verdad? A veces cuando nos damos cuenta ya es miércoles, ya es jueves, y el texto de memoria, pero ese sacrificio es para nuestro Dios, nuestro becerro de labios. Y así, hermanos, el hecho que algunos de mis hermanos están en sus hogares, algunos están en las casas de oración, hermanos, pero lo importante, la idea es de que le estemos sirviendo a Dios, estemos donde estemos, porque de eso Dios se agrada. Porque a veces, hermanos, no está abierto la casa de oración, pues ahora me voy a trabajar. No, hermanos, no podemos volver atrás, sino todo, hermanos, es hacer conciencia de que, bueno, 6 días no me morí de hambre, ¿qué pasa por un día más? Nada. Lo importante es quedar bien con Dios antes que los hombres. El siguiente párrafo, mis hermanos, dice Primera de Pedro. Ahorita le doy la palabra, hermano. Gracias. Ya que hablando del bautismo, la primera epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Dice así, hermanos: a la figura del cual el bautismo, que ahora corresponde, nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios, por la resurrección de Jesucristo. Mis hermanos, pues aquí está la clave, hermanos. El hecho que nos bautizamos, o el hecho que estoy bautizado, no quiere decir, hermanos, pues que yo ya estoy salvo, ¿sí? O que yo ya tengo la vida eterna. Porque, fíjense, hermanos, hace años escuché una persona que se decía que él podía tomar alcohol, obviamente no agua, ¿sí? Porque él ya estaba bautizado. Pero yo era pequeño, bueno, ni tan pequeño, pero pues no era de la iglesia, sí, para ser más claros. Pero ahora el versículo aquí me está diciendo que el bautismo, hermanos, sí nos salva, pero no más no quita las inmundicias de la carne, ¿sí? Entonces, hermanos, aquí el hecho que el bautizo, si yo no hago la voluntad de nuestro Dios, ¿ese bautizo qué pasó? ¿Sirve o no sirve? No sirve, hermanos. Si yo sigo mis caminos de atrás y estoy bautizado, ¿le estoy agradando a Dios? No, hermanos. No puede ser así.
sino que ya siendo bautizados, hermanos, tenemos que ir cambiando, y como lo vemos en nuestro Señor Jesucristo, dice que cuando Él subió de las aguas, luego vino las pruebas, ¿verdad? Y a veces nosotros también el desempleo, problemas en la casa y todo eso, pero a veces es nuestro carácter, que tenemos que dominarlo, porque no hay ni un ser humano que nunca se enoje. Eso también es mentira, hermanos, pero todo tipo de ser humano, pues todo se enoja, ¿verdad? Entonces, hermanos, aquí lo importante dice que sino que demanda una buena conciencia, de hacer conciencia. Yo ya no debo de ser así, yo ya no me debo de comportar de esta manera. Yo ya debo de tener una buena relación ya con mi pareja, con mis hijos, con mis hermanos, aunque no sean de la iglesia, mis hermanos. De ser una buena persona en el trabajo. Porque la gente se da cuenta, no, pues porque luego se da cuenta de. Pero imagínense, si empezamos somos hermanos de sábado nada más, y en la semana, pues regresamos al mismo camino. No es así, hermanos. Es todo lo contrario de que nuestro Dios, pues, nos pide que ese bautizo, hermanos, el bautizo, que le demos el valor que se merece, que valoremos, pues, el bautismo, hermanos. Bien, hermana Ana. Adelante. Dice, nosotros también tenemos la promesa de que algún día hemos de ser libertados completamente de la esclavitud del pecado. Pero no hay tal promesa para los que no cumplen con ese requisito del bautismo. La promesa que Pedro hace al pueblo es: arrepentíos y bautícense cada uno, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto lo dice en Hechos 2:38. Esto hace más claro el tipo y antitipo que estamos estudiando. Me gustaría complementar mi párrafo, hermano, con lo siguiente. El verso de 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 21, en la nueva versión internacional, dice así, dice, la cual simboliza el bautismo, que ahora nos lo salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, entonces comprendemos que la lectura el tema del día de hoy, pues, es el bautismo en nuestras vidas. La alegoría que hoy nos está presentando en la escuela es que así como el pueblo cruzó el mar, nosotros también, ellos fueron libres. Nosotros también con el bautizo somos libres al pecado. Sin embargo, el pecado siempre va a estar presente, ¿no? Nosotros tenemos la opción de elegir si continuamos con esa libertad de tener una conciencia en cada acto que hagamos, sabiendo que ya tenemos y conociendo que lo que es bueno y lo que es malo. Gracias, hermana. Dice la palabra de nuestro Dios, Romanos 6:16. Dice así: ¿no sabéis que a quien os presentéis vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis, o del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque fuisteis siervos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual sois entregados. Dice el versículo 18: libertados del pecado, sois hechos siervos de la justicia. Amén. Aquí, hermanos, el apóstol Pablo pues dice que en aquellos tiempos, hermanos, que si todavía somos siervos del pecado, es decir, que no hemos dejado
Pues las malas costumbres, ¿sí? De lo que hemos venido platicando. Entonces, estamos siervos de ello. Pero si ya dejamos, ya estamos haciendo la voluntad, nos estamos acercando más, mis hermanos, pues ahora somos de justicia. Y eso es lo que quiere nuestro Dios, ¿sí? Porque recuerden, hermanos, que para eso Dios dio su Hijo unigénito. ¿Para quién? Para el mundo, ¿sí? Entonces hay que valorar eso, hermanos, el sacrificio que Él dio para ser coherederos, hermanos, ¿sí? Dice Hechos 2, capítulo 37. Dice así: entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dice: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces aquí la idea, hermanos, o lo que está diciendo Pedro, que debemos de arrepentirnos, ¿sí? Para que Dios, porque es lo que Dios mira, que si de verdad hay esa humildad de arrepentirnos, de ya no querer hacer las cosas, pues, que veníamos haciendo, hermanos. Entonces sí, ahí pide un requisito, bautizarse, porque a veces, hermanos, me imagino que hay la idea de que por eso yo no me bautizo. Pero ¿dónde dice, hermanos, que porque no estás bautizado puedes hacer lo que quieras? ¿Sí? Si la palabra de nuestro Dios dice, si alguien quiere ser religioso, hermanos, ¿qué debe de hacer? Pues tiene que cambiar su conducta de vivir, ¿sí? Entonces, hermanos, fíjense nada más, ya lo había comentado, hermanos, que la verdad, siendo humanos en esta vida, nos vamos a encontrar muchísimas cosas. Y lo que me he dado cuenta, hermanos, que cuando uno se quiere pegar más a Dios, como que vienen más pruebas, como que tenemos más tentaciones. Pero así es esto, hermanos, ¿sí? Así es el camino de nuestro Dios. Y tenemos que vencer, hermanos, tenemos que seguir. Porque no es que si quieres hacer, no, caen más. Pues es que, hermanos, tenemos que enfrentar, ¿sí? Recuerden lo que dice Marcos, capítulo 16. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Entonces, hermanos, aquí la idea es de que veamos de esta manera. La elección es para todos, no nada más para los bautizados, sino que es para todos. De ahora dice bien claro, hermanos, Pedro, arrepiéntense y bautícense, ¿sí? Porque las pruebas, hermanos, no es ya así como Jesús. Jesús dice que subiendo las aguas y luego viene. Pero a veces nosotros no es así, algunos sí, y algunos, no sé, un par de meses, pero tenemos que enfrentar. Dios sabe cuánto, por eso la lectura bíblica, hermanos, dice bien claro, que Dios pone, pero también nos da las salidas. Dios no nos puede dejar que nos hundamos, hermanos, sino todo lo contrario. Él nos tiene que dar la salida. Tenemos un protector, ¿sí? Recuérdense del Salmo 91, el que habita en el abrigo del Altísimo morará, ¿verdad? Y nos cubrirá con sus potentes alas. Pero quitar la idea, hermanos, de tener de que es que no voy a poder. Pues si no lo intentas, tienes que intentar. Tienes que tener una buena actitud, ¿sí? Y hermanos, a veces platicando con jóvenes de que se metan al ministerio, porque yo siento que para ellos tienen la facilidad. Pero, los peros. Pero, hermanos, Dios pone todos los medios, de verdad, Dios pone todos los medios. Dice que todo con fe, según Santiago, lo dice bien claro. Y no dudando, porque si duda,
Dice que es como las ondas del mar. Pero si tenemos la fe, claro, y si no, no llegó esta vez, hermanos, tiene que llegar. Dios sabe cuándo nos los da. Dios sabe cuándo cumple. ¿Sí? Pero siempre pedirle a Él. El siguiente párrafo, mis hermanos. Hermano Manuel Mejía, por favor. En el capítulo 6, Sí, hermano. ahí es. Sí. Adelante. En el capítulo 6 de la carta a los romanos, el apóstol Pablo explica cómo el arrepentimiento y la conversión son destruidas por las obras pecaminosas de nuestra vida. No obstante, estas obras son quitadas de nosotros por medio del bautismo, de tal manera que nuestras vidas cambian a lo que Pablo llama novedad de vida. Romanos 6, 1 al 4. ¿Quiere comentar algo, hermano? Adelante. Sí, pues dice que de manera que el arrepentimiento y la conversión son destruidas por las obras pecaminosas cuando nosotros tengamos de poner por obra. Si estas obras no las hacemos, de manera el arrepentimiento no puede ser porque no estamos convencidos a lo que marca ahí a la carta a los romanos. Porque dice por medio del bautismo es el que estamos sepultados con Cristo. Pero si no nos hemos cambiado, amados hermanos, todavía no hay arrepentimiento. Y decíamos de que, ¿qué tal si lo que yo veo, no? Y de mí no veo de los hermanos, ¿no? Y vemos que yo ya me bauticé y ya estoy convencido, ¿no? Pero hay otras cosas que me hacen un lado, ¿no? Todavía no estoy convencido, todavía no estoy, ahora sí, aprobando el bautismo, porque el bautismo quiere decir el cambio de vida, el cambio de que nosotros ya de manera, estamos cambiando, porque ese es el cambio del bautismo, ¿sí? El bautismo no es bautizarse nada más, ¿sí? Dice los Romanos de 6, 1 al 4. Sí, hermano. Dice así. Pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Ahora lo que podemos buscar es la vida a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de su palabra, a través de nuestro Dios, para que nosotros podamos cambiar, para que nosotros podamos decir, pues ya estoy bautizado, estoy convencido, lo que me señala y lo que sigo, así como dice el apóstol Pablo, dice, con la mira hacia arriba, ¿no? Porque ya decías que la mira ya no puede ser atrás, sino que adelante, y adelante que quiere decir arriba a través de nuestro Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, para que podamos ser salvos, porque si no, vemos el mensaje del pueblo de Israel, pasó cruzando el Mar Rojo
más adelante ya hicieron el becerro de oro y empezaron con la idolatría. Y hay muchos de nosotros que quizás también tropezamos. Muchos de nosotros a veces dice que no en las fiestas del cabo, del Navidad, del Año Nuevo, el Año Viejo, no, pero su cumpleaños sí. Y en secreto lo hacen, ahí está su pastel, ahí está el otro. Pero esa es la idolatría, que no han llegado a conocer qué es la idolatría. ¿Sí? Nosotros a veces pensamos, no, pues es que hasta que nos ven, entonces vamos a decir que sí nos están viendo. Pero nosotros a veces no nos hemos cambiado todavía. A veces el pastelito allí está, atrás, que no lo ven los hermanos. Pero pues Dios lo ve. Con Dios no hay escapatoria. Vamos a seguir adelante porque lo que menciona, lo que decía, no podemos ver la copa de bendición y de los demonios, ¿no? Porque ahí es donde dice que este bautismo nos salva para hacer derecho, para hacer lo que dice que estamos sepultados con Cristo. Es mi único punto de vista. Gracias, hermano. Sí. Gracias, hermano. Pues sí, mis hermanos, por ejemplo, en las fiestas de los Santos Reyes, pero los niños, pero hermanos, pues hay que pedirle a Dios que nos dé la dirección de cómo hacer las cosas, ¿sí? Para no caer ahí. Pues yo diría, bueno, yo pienso, ¿verdad? Pero cada quien, uno se tiene que ir organizando, pero no llegar a esa fecha. Lo podemos hacer unos meses antes o después, pero no caer en el mismo día, hermanos. Porque a veces también, y eso lo decía nuestro hermano, es parte de la idolatría. Claro que sí, hermanos. Y esa es la palabra de nuestro Dios que nos exhorta, nos advierte, hermanos. Nuestro Dios nos advierte. Ya depende de cada uno, cómo uno se quiere comportar. ¿Sí? Dice carta a los Efesios, capítulo 4. Versículo 17. Dice así: esto pues digo, y requiero que en el Señor no andéis más como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su sentido. Hermanos, quizás que cuando éramos gentiles, pues andábamos en esos caminos, pero ahora pues tenemos que enderezar pues nuestros pasos. Dice el versículo 18: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de nuestro corazón, o la dureza de su corazón. Hermanos, pues aquí a veces el corazón no se presta. El corazón se tiene que prestar, pero a Dios, ¿sí? Para tener hermanos, un cambio. Dice el versículo 19: los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ser pues puros delante de nuestro Dios, ya no estar en esas impurezas que Dios no le agrada, ¿sí? Porque pues realmente a veces, decía, hermanos, que a veces pues tropieza uno, pero hay que levantarse y no hay que tratar, porque a veces ya también lo tomamos como justificación. El hermano dijo que tenemos que tropezar y es tropiezo tras tropiezo, tropiezo tras tropiezo, pero su palabra de nuestro Dios dice que el perro, ¿qué? Vuelve a su vómito, cuando uno ya lo hace constante, ¿sí? Cuando uno ya lo hace constante, porque ya lo hace con devoción y ventaja. Vamos a continuar, hermanos, con el siguiente párrafo. Mi hermana Reina Campos, por favor. ¿Paso a vosotros? Pasa a vos, hermano. Permítame.
Tal como Israel pudo marchar a la tierra prometida con pie firme, sin temor de sus antiguos opresores, nosotros también marchamos hacia el paraíso eterno. Eterno prometido por Dios, alejándonos del pecado que nos mantuvo esclavizados por mucho tiempo, de modo que fuimos esclavos de la carnalidad del pecado, pero ahora somos libres por medio de Cristo y hemos comprobado que la vida en Cristo es mejor, tal como fue la vida de los israelitas después de cruzar el Mar Rojo, según Juan 8:36. Sí, hermana, si quiere aportar algo. No, hermano. Ok. Dice Levítico, gracias hermana, Levítico capítulo 20, versículo 22. Dice así: guardad pues todos mis estatutos y todos mis derechos y ponerlos por obra. Y no os vomitará la tierra en la cual yo os introduzco para que habites en ella. Y no andéis en las prácticas de la gente que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve por abominación. ¿Se dan cuenta, hermanos, que las cosas de nuestro Dios sabía, hermanos, que nosotros íbamos, dice el apóstol Pablo, todo lo que está escrito es para nuestra enseñanza, ¿sí? Entonces, hermanos, Dios sabía que el día que me iba a bautizar. Ahora, hermanos, aquí el versículo me está diciendo bien claro que ya no debo de seguir esos pasos de las gentes, porque Dios dice que para ellos es abominación, ¿sí? ¿Recuerdan el pueblo de Israel, hermanos, cuando murmuraban? ¿Qué le decían a Moisés? Se acordaban, dice que de aquellas ollas de caldo, ¿verdad? De aquellos melones, y imagínense, hermanos. Y por lo que decía uno de nuestros hermanos que participó, decía que pues a veces estábamos bien donde en aquel trabajo, ayer era trabajar en los sábados, pero me iba mejor, ¿sí? Ahí me daban aguinaldo, ¿verdad? O me daban despensa. Y aquí no, aquí es más o menos, ¿sí? Pero dice su palabra de nuestro Dios, uno de los evangelios, buscar primero, ¿qué, hermanos? El reino y la justicia. Y lo importante que Dios permita, hermanos, que en nuestros hogares no falte el pan. Con eso hay que estar contentos, ¿sí? Con eso hay que estar contentos, hermanos. Porque a veces un año le voy a dedicar a mi trabajo, voy a hacer una casa, me voy a comprar un carro y después le dedico a Dios. Pero ¿quién me garantiza si dentro de un año voy a estar? ¿Sí? Yo no soy dueño de mi tiempo. Ahorita estamos aquí, estamos felices, estamos estudiando. Mañana Dios dirá, ¿sí? Y ese es lo que dice nuestro Dios, ¿sí? Dice el versículo 24. Pero a vosotros os he dicho, a vosotros pasaréis de la tierra de ellos, ¿sí? Y yo os la daré para que la posáis por heredad, tierra que fluye leche y miel, y Jehová vuestro Dios que os ha apartado de los pueblos. Dios, hermanos, siempre nos va a dar los medios, siempre, siempre, siempre. A veces quizás, hermanos, con esta pandemia, ¿verdad? A lo mejor, o este rebrote que está ahorita, mis hermanos, a lo mejor otra vez van a parar los trabajos, no sé. Pero eso nos enseña, hermanos, recordemos que nosotros somos un pueblo sabio y entendido. Ya hemos comprendido. A través de estas plataformas, hermanos, vemos de muchos hermanos contadores, sus predicaciones. Son unas buenas enseñanzas que nosotros nos debemos de hacer unos buenos administradores. ¿Por qué? No es prejuzgar, hermanos, pero hay muchísima gente que trabaja y se lo gasta.
Dice la palabra de nuestro Dios que tienen la vanidad de sus sentidos, todo. Aunque no lo necesiten, pero tienen la costumbre de gastar. Pero nosotros, hermanos, tenemos que tener por ahí un guardadito, imagínense, hermanos. Si no lo tenemos, ¿qué va a pasar? Eso es lo que tenemos que aprender, hermanos. Esta pandemia que nos deje una buena lección. Si no sabíamos ahorrar, ahora tenemos que aprender a ahorrar, hermanos. ¿Sí? Porque es para nuestro bien. ¿Sí? Y eso todo, hermanos, pues Dios, por medio de sus profetas, ha hablado. Y ahora, hermanos, pues por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos da la oportunidad. Que cambiemos y que sigamos cambiando. ¿Sí? Que sigamos siendo mejores. El siguiente párrafo. Nuestra hermana Angie Cruz, por favor. Sí, hermano. Pasa a vosotros. Pasa a vos, hermano. Dice, algunas cosas fueron nuevas para ellos, pero otras muchas no las pudieron entender, y a causa de esto blasfemaron contra Moisés y Aarón injustamente. Muchos incluso desearon volver a Egipto. Podemos ver que estas cosas hoy acontecen entre los miembros de la iglesia. Muchas veces olvidamos que hemos sido liberados por Cristo y anhelamos volver al lugar de donde salimos, según Lucas 9:62 y Hebreos 10:24 al 25. Amén. Amén. ¿Quiere aportar algo? Sí, está bien. Gracias, hermana. Dice Hebreos 10:24. Dice así. Dice, y consideremos los unos a los otros para provocarnos el amor y las buenas obras, y no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Su palabra de nuestro Dios se está cumpliendo, mis hermanos. ¿Sí? No sabemos cuándo va a venir el Mesías, ¿verdad? O nuestro Señor Jesucristo. Pero de que va a llegar, hermanos. Así es que, hermanos, todo lo que estemos sábado tras sábado, lección tras lección, predicación, hay que retomarlos. ¿Sí? A veces es importante, hermanos, anotar los versículos porque a veces le damos una repasadita en la semana y así llegamos a comprender más las cosas. Porque a veces, hermanos, yo lo sé, hermanos, y lo entiendo, que a veces los tiempos no nos alcanzan por el trabajo, por nuestras labores cotidianas, pero hay que dedicarle un espacio a nuestro Dios. Recordemos que es para nuestro bien. Sí, y recordemos, hermanos, que ese valor de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pues ahora, hermanos, nosotros tenemos que valorar a través del bautismo, hermanos, de valorar, de haciendo las buenas obras. Así como dice el versículo, provocándonos el amor y no dejando nuestras congregaciones. ¿Qué dice aquí, hermanos? ¿Cómo dejando nuestras congregaciones? Que a veces, hermanos, valga la expresión, a veces por un capricho. Ya no asisto. Pero es que no, estás ofendiendo a Dios. O te estás desquitando con Dios. Y no debe de ser así. ¿Sí? Sino todo lo contrario, hermanos. Hay que, pues, tener la humildad de perdonar o pedir perdón y disculparnos. Lo que debe uno crecer, hermanos, o de ver en las cosas de nuestro Dios, el amor fraternal. Que ese amor, hermanos, pues siempre esté en nuestro corazón, con nuestros hermanos. ¿Sí? Hace un mes que estuve, vi otros hermanos y ahorita están otros, y de verdad, hermanos, qué alegría. Pero mi conciencia me está diciendo algo. ¿Cuántas veces les hablaste? ¿Se da uno cuenta, hermanos? Esta lección, hermanos, no nada más que se las voy a dar a ustedes, hermanos. A mí me llevo una buena enseñanza. ¿Sí?
Entonces, hermanos, hay que hacer la voluntad de nuestro Dios, porque a veces, hermanos, a rato, mañana. Cuando me doy cuenta, llego sábado, no, ya sábado. Sí, hay que buscar un tiempo. Ay, la hermana, le voy a mandar un mensaje, mínimo un mensaje. Sí. Y tampoco molestarnos si no nos contestan en ese momento, hermanos. También hay que entender que también tienen sus actividades. Porque a veces, hermanos, por eso viene el enojo. No, es que les mando mensaje y no contestan. Oye, pues si no están disponibles a la hora que tú quieras. Sí, sino que también hay que entender, hermanos, de ver las buenas actitudes de los unos con los otros. ¿Sí? El siguiente párrafo. Ana Guevara, mi hermana Ana Guevara. Es el último, ¿verdad, hermano? Sí, por favor. Dice, la vida en Cristo Jesús es fascinante, de manera que no debiésemos desear volver a nuestra vida primitiva. Seamos fieles al que nos libertó, pues nos dará la corona prometida al establecerse el reino de Dios. Según Primera de Pedro 4, del 1 al 3. Sí, hermano, aquí según el párrafo, pues la vida del cristiano cuando se bautiza cambia totalmente, porque ya no es la persona ni la vida pasada, sino que ya es una nueva criatura en Cristo. Por lo tanto, se procura hacer todo conforme a la palabra de Dios. Y si nosotros perseveramos y tratamos de no tropezar, y si en algún momento pues el enemigo nos pone tropiezos, saber salir adelante, pedir perdón a Dios de corazón, arrepentirnos de corazón y no volverlo a hacer, para no caer en el vicio de estar cayendo, levantándonos, cayendo y levantándonos, sino que seguir siempre con paso firme y tratar de no volver a hacerlo. ¿Y cuál es la recompensa de todo ese esfuerzo? Dice que cuando el Señor venga en su reino, pues nosotros podemos obtener la vida eterna, pero si perseveramos en su obra. Es mi comentario, hermano. Pasa a vosotros. Gracias, hermana. Pues sí, mis hermanos, así es las cosas de nuestro Dios. A veces, hermanos, en la iglesia, ahorita me vino una pregunta. ¿Ustedes creen, hermanos, que habrá un hermano que sea fiel a Dios? ¿Sí o no? Claro que sí, mis hermanos. Y de esos ejemplos, hermanos, hay que tomarlos, porque nos damos cuenta que están en su familia. ¿Sí? Hay celosos de nuestro Dios. Y de esos ejemplos, hermanos, hay que tomarlos. Hay que platicar con ellos, hermano, cómo le hace o cómo, cuáles son su comunicación, porque a veces implica mucho la comunicación también, mis hermanos. ¿Sí? De prestarse, de cómo hablar con un adolescente. Porque a veces irritamos. Pues así, hermanos, lo hacemos de poco ánimo. Y es todo lo contrario, hablar con amor. Para que así, mis hermanos, pues puedan acercarse o podamos acercarnos más a nuestro Dios. Vamos a ir con las preguntas. Nomás pregunto, hermanos, si alguien tiene algún comentario por la plataforma. ¿Todo está bien? Bien. Dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Dice así: pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también estad armados de mismo pensamiento, que el que ha padecido en la carne cesó de pecado, para que ya el tiempo que queda en carne viva, y no de las concupiscencias de los hombres, sino de la voluntad de Dios. Hermanos, pues
Jesucristo padeció, pero por nosotros. Entonces es importante que le demos el valor, que valoremos eso. Cada vez que quieramos por ahí resbalar, nos acordemos que alguien murió por nosotros, para que estemos más apercibidos delante de nuestro Dios. Vamos a pasar a las preguntas. Le voy a pedir a mi hermana Elizabeth Sánchez que si me apoya con la primera pregunta, que dice así: ¿qué evento finalmente selló la libertad de los hijos de Israel de la esclavitud egipcia? Según Éxodo 14, 19 al 22. Fue cuando cruzaron el Mar Rojo. Perfecto, hermana. Gracias. Cuando cruzaron el Mar Rojo. Segunda pregunta, Israel Velasco. Dice, ¿cómo habla Pablo de esta experiencia? Primera carta a los Corintios 10, 1 y 2. Bueno, hermano, como el bautismo bajo la nube y en la mar, porque según la lectura dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron la mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar. Amén. Entonces yo le puse como el bautismo bajo la nube y en la mar, hermano. Gracias. Sí, entonces hace una comparación cuando nos bautizamos, ¿verdad? Y que le demos el valor. Pregunta 3. Nuestro hermano Edgar Ruiz. ¿Cómo vino a complementar la liberación de Israel el paso del Mar Rojo? Bien, hermanos, conforme a lo que nos dice los textos que nos ponen aquí, es cuando los egipcios fueron sumergidos. Muy bien. Gracias, hermano. Pregunta 4. María Abraham. ¿Qué experiencia completa nuestra liberación de la esclavitud del pecado? Primera Pedro. Sí, hermano, 3:21. según la lectura nos dice ahí que es el bautismo. Sí, hermana. El bautismo, hermanos, que nos sumergimos en el agua, ¿verdad? Bien, gracias. Pregunta 5. Saraí Andrade. ¿Qué se dice de nuestras vidas después del bautismo? Romanos 6:4. Dice que morimos, hermano, para nacer a una vida ya diferente, dejando la mentira, la esclavitud al pecado, y que por ese acontecimiento, pues Dios y Jesús nos perdonan los pecados y somos libres. Gracias, hermana. ¿Sí? Tenemos que hacer las buenas obras, ¿verdad? Pregunta 6, hermana Clementina. ¿Estuvo contento Israel en todos los tiempos con la libertad que había recibido? Según Números 11:6, 14 del 1 al 5. Pasamos, hermanos. ¿Tengo que leer los versos o ya doy mi respuesta? Dame la respuesta, mi hermana, por favor. Bueno, pues pues vemos que no, ¿verdad? Vemos que que ellos blasfeman de todo de lo que estaban viviendo, y ellos desean volver a Egipto, pues a tener todo no se dan cuenta de la libertad que ya se les estaba dando pues ya al vivir otras situaciones, pero ellos querían volver a tener lo que tenían en Egipto, esas carnes, todo lo que tenían ahí, pero no se dan cuenta de la bendición que ya tenían con nuestro Dios. Entonces, pues no estaban contentos. Gracias, hermana. Pues sí, porque pues siempre renegaban, ¿verdad? Y es lo que nosotros no debemos de aprender, hermanos. Sí, pregunta 7. Nuestra hermana Ana Guevara dice, explique la amonestación de Pablo en Gálatas 4:9 y Primera de Corintios 17:10.
Sí, hermano, dice que no debemos volver a hacer servidumbre. Sí. Sí, hermana. Gracias. Pues no debemos de regresar atrás, hermanos, sino que ya es de seguir frente, hermanos. Luchemos, hermanos, pues para seguirle agradando a nuestro Dios sábado tras sábado y entre semana de seguirnos comportándonos como Él nos los pide, mis hermanos. Que esto, hermanos, pues recordemos que todo lo que hacemos, hermanos, que al final, hermanos, tendrá una recompensa. Entonces, hermanos, no nos cansemos de seguir en el camino de nuestro Dios. Vamos a luchar, nos vamos a apoyar en nuestros hogares, agarrar toda la familia de la mano, hermanos, y vamos a vencer. Todos, hasta el más chiquito, hermanos, de verdad. Y es muy bonito porque los niños también van aprendiendo. Y esas son las cosas que dice la palabra de nuestro Dios, de las sendas antiguas. Es lo que tenemos que aprender. ¿Sí? Mis hermanos, pues esta ha sido la escuela. Esperando, hermanos, que todo se nos haya quedado claro algo, hermanos, y si no, mis hermanos, pues le demos otra repasada en la semana para que así pues podamos seguir cumpliendo con la voluntad de nuestro Dios. Mis deseos, y agradezco a todos mis hermanos que participaron por la plataforma Zoom, y también por mi hermano que quería participar aquí, pero lamentablemente ahorita no hay micrófonos, hermanos. No es para molestarnos, sino que todo lo contrario, hermanos. Llegará todo su tiempo. Mis deseos, que Dios sea con cada uno. Paz a vosotros.